Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Santiago Pedreros, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de quinto semestre de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena y junto con mis compañeros Miguel Ángel Leal Rojas y Julián David Suárez Martínez vamos a presentarles el título de este artículo, que es la aplicación de las técnicas de conteo desde el área de estadística y probabilidad. El problema de investigación de este artículo está enfocado al contexto de una empresa de ingeniería de sistemas y se quieren utilizar las técnicas de conteo utilizando una metodología descriptiva y argumentativa para describir el contexto y dar solución a los diferentes problemas que se presentan allí. Bien, en el video del día de hoy vamos a hablar de la variación, la permutación con repetición y las combinaciones. Y para explicarlo mejor, vamos a aplicar estas tres a un ejemplo de una empresa de desarrollo de software. En Epsoft, una empresa dedicada al desarrollo de software, se construyen 7 departamentos diferentes. Entre estos, el departamento de videojuegos, música, herramientas de arquitectura, aprendizaje didáctico para niños, seguridad y vigilancia, estructura y manufactura, con bases de datos para microempresas y atención al cliente para páginas web. Estos 7 departamentos, la empresa decide distribuirlos en un edificio de 14 pisos. Para esto, entonces, la empresa decide buscar todas las variaciones posibles en el orden de estos departamentos alrededor de los 14 pisos de este edificio. Entonces lo que deciden hacer es utilizar la fórmula de variación, que es NPR igual a n factorial sobre n menos r factorial. N vendría siendo el número de pisos y P sería el número de departamentos. Al realizar la fórmula nos damos cuenta que resultamos con un valor de más de 17 millones de resultados diferentes para el orden de esta variación. En el siguiente ejercicio se plantea el problema de que la empresa Epsoft requirió duplicar los pisos para ciertos departamentos, puesto que estos requerían más espacio para obtener una funcionalidad completa y eficaz. Bien, entonces los departamentos que requirieron esta ampliación fue el de videojuegos, el de seguridad y vigilancia, el de estructura y manufactura en bases de datos y el de atención al cliente. Y en la segunda columna de la tabla se puede apreciar la cantidad de pisos que se iban a expander. Bien, entonces la empresa requiere encontrar las permutaciones con repeticiones para reestructurar el edificio con las modificaciones de los nuevos departamentos. Entonces, N es igual a 14 pisos, que es lo que se estableció al principio en el primer ejercicio, que son los 14 pisos disponibles. R1 es igual al piso a la cantidad de pisos que se va a expandir el departamento de videojuegos, y así sucesivamente con los datos de la tabla. Bien, la fórmula aquí nos dice que es n, que es el número de pisos, con la permutación de R1, R2, R3 y R4, las repeticiones. Entonces, la fórmula nos dice que factorial de n sobre R1, R2, R3 y R4 factorial. Entonces reemplazamos los valores a continuación, y entonces nos da 14 factorial y 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial y por 4 factorial. Entonces esto nos da resultado este número extenso y sobre 576. Y entonces resolviendo esta ecuación nos daría 151.351.200 permutaciones para realizar este ejercicio. Bien, para finalizar, el último problema que se presenta en este contexto, se nos pide que calculemos las combinaciones posibles de acuerdo a este escrito, el cual presenta las combinaciones posibles entre 11 desarrolladores que se van a instalar o empezar a trabajar en cada departamento, conformando 7 grupos en cada caso. Entonces necesitamos saber las combinaciones, las cuales se calculan con esta fórmula. Teniendo en cuenta los datos anteriores, pues obtendríamos que el número de combinaciones para este caso serían 330 combinaciones, y daríamos solución a esta parte del contexto presentándonos un problema por medio de las técnicas de conteo. En conclusión al proyecto de aplicación, nos damos cuenta que las técnicas de conteo son demasiado importantes para la productividad de una empresa, y las técnicas de conteo son la de permutación, las de variaciones y las de combinaciones. Como nos dimos cuenta en el primer ejemplo, en que la empresa Epsoft ya tenía un edificio adecuado para operar,
y tenía 14 pisos, pero solamente disponía de 7 departamentos y necesitaba repartirlos entre esos 14 pisos, teniendo en cuenta que cada departamento solamente podía ocupar un piso. Entonces la empresa necesitaba saber las distintas variaciones que podría tener a la hora de acomodar cada departamento y así tomar la mejor decisión, tanto en costos como en factibilidad, etc. Entonces usaron la varianza y así se dieron cuenta qué variación usar. Luego en la de permutación repetida es lo mismo que la de varianza, solamente que en este caso unos departamentos específicos expandieron sus pisos porque necesitaban mejorar su productividad. Y en la de combinaciones, pues a la hora de los empleados, que eran 11 empleados con los 7 departamentos. Entonces podemos concluir de que, como dije anteriormente, las técnicas de conteo son demasiado importantes para la empresa en cuanto a la productividad se refiere, ya que si se debe hacer estos cálculos manualmente, tomaría demasiado tiempo y a su vez podría dar datos erróneos, ya que la persona que está haciendo los cálculos manualmente se podría equivocar al hacer las combinaciones o las varianzas posibles. En cambio, con una fórmula pues no es tan difícil y es más efectivo y productivo.